¿Qué tal, mis queridos musicólogos, melómanos y amantes de las bellas artes? El pasado 6 de octubre, la música se vistió de luto por el fallecimiento de un guitarrista innovador, audaz, creativo y virtuoso, Eddie Van Halen, quien a sus 65 años perdió la batalla contra el cáncer de garganta que ya padecía desde hace más de una década. Pero, ¿quién no conoce a Van Halen? Es más, ¿qué guitarrista no conoce a Eddie Van Halen? Considerado como de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Quizás ya hay poco que hablar de ellos, pero consideramos que aquí hay algunas anécdotas y datos curiosos que probablemente no conozcas y que a continuación te vamos a develar. En su adolescencia, Eddie Van Halen admiraba muchísimo al dios del blues blanco, a Eric Clapton. De hecho, ensayaba en su cuarto con canciones como Lay Down Sally, After Midnight, solamente por mencionar algunas. Pero el guitarrista que más admiraba, que estaba en primer lugar, era Alan Holdsworth. Ustedes lo recordarán, un guitarrista de jazz fusión y de rock progresivo que estuvo en este afamado grupo llamado UK, al lado de John Wetton, de Eddie Jobson y de Bill Bruford. Eddie Van Halen en alguna ocasión asistió a un concierto de Led Zeppelin y escuchó el tema de Heartbreaker, que viene incluido en el Zeppelin 2, y digamos que abrió un panorama muy amplio para él en su carrera musical, ya que de ahí desarrolló el famoso tapping. El tapping es colocar los dedos sobre las cuerdas y presionarlas del mástil de la guitarra, y bueno, pues ese ha sido el estilo característico de Eddie Van Halen. Ahora se invierten los papeles. Un guitarrista que admiraba muchísimo a Eddie Van Halen era Rudolf Schenker, el guitarrista del grupo alemán Los Scorpions. Y sobre todo porque le llamó la atención cuando andaban de teloneros, el grupo que encabezaba Eddie Van Halen en ese momento, e interpretaban canciones de Los Scorpions, hacían algunos covers como Catch Your Train o lo que es Fly to the Rainbow. Decía, bueno, es que este joven, ¿de dónde salió? Y entonces, bueno, pues fueron buenos amigos y desde luego sostuvieron una relación muy interesante e intercambios musicales. En 1976, realmente el que descubrió a Van Halen fue Gene Simmons, el bajista y vocalista del grupo Kiss. Él los descubrió en un lugar que se llama Starwood, en Los Ángeles, California. Y de alguna manera les prestó dinero para grabar su primer demo, para asistir a los estudios Village, también en Los Ángeles, California, y que por cierto estos fueron la casa para la grabación de su primer álbum en el año de 1978. En ese entonces el primer nombre del grupo era Mammoth, algo así como Mamut, pero como ya existía un grupo que se llamaba así, pues vino ahí la discusión cómo lo iban a bautizar. David Lee Roth, que acababa de integrarse, el vocalista, él propuso que se llamaran Rat Salad, y ahí empezaron las primeras peleas y discusiones entre los miembros del grupo. O sea, me refiero a Eddie, a su hermano Alex, Michael Anthony, y bueno, pues no se llegó más que al acuerdo de llamarse Van Halen como el apellido de los músicos. Su primer álbum fue publicado el 10 de febrero de 1978, producido por Ted Templeman. Él venía de los Doobie Brothers. Y cuando estaban haciendo las sesiones de grabación sucedió algo muy curioso. Eddie Van Halen empezó a calentar sus dedos, tocando algunos solos que realmente impresionaron a este productor. Y le dijo, ¿qué estás haciendo? No, pues simplemente pues estamos preparándonos para la grabación. Dijo, ¿sabes qué? Vamos a grabar lo que tú acabas de hacer, y se hicieron 2 tomas. Y de ahí salió el tema de Eruption. Que de hecho ya era parte de su repertorio cuando ellos comenzaron tocando en 1976. Y Eruption se considera como uno de los solos de guitarra con más influencia en la historia de la música. Y hay una anécdota por ahí que dice Eddie Van Halen que de haber sabido
que este tema lo iban a incluir en el primer material, pues lo hubiera hecho mejor, porque al final pues hubo algunas pequeñas fallas, algunos pequeños errores, modestia aparte. Algo que se le dio una especie de secuencia fue en el álbum Van Halen 2, que por cierto Eddie siempre lo menospreció, no lo valoró mucho, y bueno, pues realmente también es un material que tiene lo suyo. Por ejemplo, Spanish Fly, que es una versión acústica de Eruption, que también tiene pues una especie de matices barrocos, que resulta un trabajo muy interesante, y entonces se ve la dualidad del manejo de la guitarra acústica y de la guitarra eléctrica, tratándose de Eddie Van Halen. El tema de You Really Got Me, creación del grupo de los Kinks, los Protopunks, pero eso ya lo hablaremos en algún otro programa. Lo incluyeron en este primer material de 1978, y bueno, le hicieron mucho más famosos, o el tema lo hicieron mucho más famoso Van Halen, e incluso con el paso del tiempo, allá por 1996, recuerdo que la marca de automóviles Nissan hizo un comercial animado y con una reedición de You Really Got Me con Van Halen. Y como retribución, esta empresa le regaló uno de sus mejores automóviles a cada uno de los miembros. Uno de mis álbumes favoritos es el Fair Warning, y vuelve a ser una especie de improvisación en alguno de estos temas, que se llama Sunday Afternoon in the Park, y se escucha una percusión distorsionada y un bajo con muchos efectos que hizo Michael Anthony y por supuesto Alex Van Halen, el hermano de Eddie, y la guitarra pues obviamente es un trabajo excelso. No cabe duda que el sello Van Halen se convirtió en un negocio familiar, porque Jan Van Halen, el papá de Eddie Van Halen, lo invitaron a tocar uno de los temas del álbum Diver Down, donde toca el clarinete. En 1986 fallece el papá de Eddie, y una de las cosas que llamó la atención es que Alex y Eddie, frente a su tumba, prometieron solemnemente a su padre no volver a consumir ningún tipo de sustancia tóxica, y desde entonces, bueno, pues ellos llevaron una vida un poco más limpia. Otro también de los temas que resaltan en este material es Intruder, que vuelvo yo a insistir, Eddie Van Halen hace uso de su habilidad creativa y viene seguido del tema de Roy Orbison, que es Pretty Woman. Y también no podemos soslayar el tema de Where Have All the Good Times Gone de los Kinks, que esta versión también obviamente pues sobrepasó a sus autores. Llega el álbum 1984, que fue grabado en los estudios 5150. Por cierto, este periodo de transición del grupo fue seriamente criticado. Es más, se sometió al escarnio público de sus contemporáneos. Por ejemplo, Angus Young de AC/DC pues hizo señalamientos severos de que Van Halen había abandonado realmente los ideales de la buena música y que se fue por lo más comercial. También recuerdo el video de Hot for Teacher, es por cierto, que tengo aquí a mis espaldas. Recuerdo que en el pizarrón del salón de clases tenían escrito Hot for Teacher, pero si lo leemos con números, pues se traduce como Holy Shit. Otro tema también que llama la atención es I'll Wait, que por cierto Michael McDonald, el vocalista de los Doobie Brothers, que lo trajo Ted Templeman, pues hizo los coros, pero curiosamente pues no aparecen los créditos de este material. Otro fan que le salió a Eddie Van Halen fue nada más y nada menos que Brian May, el guitarrista de Queen. De hecho, por aquellos años también de 1984, Starfleet Project fue el álbum solista que grabó por primera vez fuera de las líneas de este grupo Brian May, e invitó a Eddie Van Halen, y de hecho tocó 3 temas contenidos en este material. Otra cosa que también llama la atención, ustedes también recordarán, para los nostálgicos de las películas como Back to the Future, en la primera entrega, donde Marty McFly, que hizo Michael J. Fox, fue para asustar a su papá y le puso unos Walkman,
y un cassette, un audiocassette que tenía en la carátula que decía Eddie Van Halen. De hecho, Steven Spielberg, el director de la película, le pidió específicamente a Eddie Van Halen que la grabara, y son como 10 segundos aproximadamente, y bueno, pues es un sonido estridente, pero obviamente identificativo de la guitarra de Eddie Van Halen. En el Texas Jam de 1978, Aerosmith pues obviamente estaba en su apogeo, y Brad Whitford, su guitarra acompañamiento, estaba observando detenidamente la presentación de Van Halen. De hecho, también se hicieron muy buenos amigos, y posteriormente pues las guitarras Kramer, que fueron distintivas de Eddie Van Halen, y la Music Man, también las adoptó Brad Whitford. De hecho, pues en los temas como Crazy toca esta guitarra Brad Whitford, y no se diga en el álbum de Nine Lives, donde también hace gala de los instrumentos. En abril de 1992, un joven fue arrestado en el estado de Arkansas por traer una camiseta de Van Halen. Entonces la policía local argumentaba de que este joven pues traía ropa inapropiada y que atentaba contra el pudor y la integridad de la gente. Entonces pues la pena era pues 30 días de prisión o una multa de $100 o trabajo comunitario, pues según lo iba a determinar el juez. Y al final de cuentas, cuando sale la sentencia, pues Van Halen personalmente pagó esta multa. También otro de los fans de Eddie Van Halen resulta que es Ross, de la serie Friends. Ustedes la recordarán, allá en los años 90. Hay un episodio donde sale Ross con la figura de un simio, que es la contraportada del álbum All You 8112. Y esto sí es verídico, ¿eh? En los contratos que hacían con los promotores Eddie Van Halen venían una serie de cláusulas, y una que pues prácticamente parecía ridícula era de que en los camerinos tenía que haber un bowl lleno de chocolates M&M's, de esos que tienen cubiertas de distintos colores, a excepción del color marrón, porque donde hubiera uno solo, inmediatamente era la amenaza de la cancelación del concierto. Y esto lo hacía a propósito de Eddie Van Halen, porque era tan perfeccionista en sus conciertos que cualquier cosa que saliera mal, pues desde luego los promotores querían deslindarse de cualquier responsabilidad. Pero esto también le mandaba el mensaje a Eddie Van Halen que efectivamente leyeron ese contrato. Popular contemporánea. Gracias por el legado, gracias por el hombre y gracias por las memorias. Y a Eddie Van Halen, que ahora se apaga la luz.